¿Qué valor le das a la resurrección de Jesús? Amén. Ese mismo. ¿Por qué escogí yo? ¿Qué valor le damos a Jesús por su resurrección? Porque dentro de todo lo que estamos viviendo, cada hogar, cada familia representada mundialmente, estoy viendo que aún hay corazones que no están enfocados en lo que realmente debe ser. O sea, están pensando en lo que van a solucionar o lo que van, en vez de soltar y descansar en el Señor para lograr que las cosas vayan cambiando. Entonces, tuve la oportunidad hace como 2 meses, no recuerdo exactamente, de recibir la enseñanza de Dios que hoy quiero compartir con ustedes. Porque yo percibo que la gente no ve a Jesús como debe verlo. Lo ve como un hijo de Dios, pero no lo ve enfocado realmente en el poder que Él tiene para salvarnos a todos. Y es por eso que pensé que este tema podía provocar, por lo menos en las personas, que meditaran y reflexionaran. ¿Quién es Jesús? ¿Quién crees tú que es Jesús? ¿Y qué crees tú que Jesús puede hacer por ti? Esas fueron las 3 preguntas que me vinieron a mí a la mente cuando yo pensé en este tema para todos ustedes, pensando en que, y eso es algo que Dios ha puesto en mi vida siempre, el hambre y la sed por ayudar a las almas que no conocen a Jesús. Ese es realmente mi interés de poder lograr compartir con ustedes en este tiempo para provocar que las que estén dormidos en sus espíritus puedan volver a enfocarse como debe ser. Hay un versículo en la palabra que es cortito y quiero empezar con él. Es Juan 10:30 y lo voy a buscar porque es tan cortito que es fácil de leer, pero tiene un significado poderoso si queremos realmente entender lo que Jesús debe representar en nuestras vidas. Yo y el Padre, uno somos. Eso es todo lo que dice el versículo. Yo y el Padre somos uno. Parte de la dificultad que tiene el hombre o la mujer, porque cuando digo hombre es refiriéndome al mundo entero, es que no entienden el valor de la resurrección de Jesús. Porque lo ven como hombre, lo ven en el mundo, en el tiempo que participó, y no lo ven como lo glorioso que provocó el Señor cuando Jesús falleció, murió en la cruz, resucitó. Ese valor la gente no lo puede discernir, no lo puede aplicar a su vida, porque de alguna manera
lo ven como ese hombre que vino a dar doctrinas, pero no lo ven como ese Espíritu de Dios que es Dios mismo y que puede transformar todo aquello que nosotros tengamos que hacer. Y es por eso que en esta tarde quiero hablar sobre la resurrección. ¿Qué entienden ustedes por la resurrección de Cristo? Porque de acuerdo a la palabra, en Colosenses 2 dice que Jesús recogió todos los pecados del mundo a través de su crucifixión y dolor. Él los recogió, se hizo indigno por todos nosotros. Hizo que la gente lo vitupirara para lograr que fuéramos nosotros hoy algo diferente en nuestras vidas. Pero creo que de alguna manera no hemos entendido el valor de su sacrificio sin tener que hacerlo. Hubieron muchas manifestaciones a lo largo de su proceso antes de llegar al final, donde le decían, no lo hagas. Y él siempre decía, no voy a dejar que la voluntad de Dios se anteponga a lo que yo espero que Él me diga a mí. Si tengo que pasar por esa copa, lo haré, porque Dios, mi Padre, me lo está pidiendo. Entonces, cuando nos referimos a Dios, no tomamos en cuenta a Jesús. Y les acabo de leer en Juan 10:30 que ellos son uno solo, somos uno solo. Significa que no hay algo que la resurrección y la elevación de Cristo hacia los cielos haya permitido que Él perdiera algo de lo que Él asumió. Cuando que hay dos tipos de resurrección. Estoy segura que ninguno sabía, y lo voy a leer en la Biblia en poco tiempo, que hay resurrección de vida y de muerte. Y es bíblico, porque pudimos ver, y todos conocemos el caso de Marta y Lázaro. Cuando muere su hermano, ella dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero él provocó que fueran 4 días antes de que Lázaro resucitara y pudiera verse la grandeza de Jesús como Dios mismo. Y hay otra parte de la Biblia que no apreciamos por lo que es, y esa es lo que quiero contarles en este momento, que es la resurrección de muerte. Personas que no van a lograr llegar a los pies de Cristo, porque su misma situación como seres humanos van a impedir que eso suceda. Entonces me viene la parábola o la parte de la historia de Lázaro y el rico. Ya vimos la resurrección de vida a través del hermano de María y de Marta. Ahora quiero mostrarles la resurrección de condenación a través de Lázaro y a través del rico.
el rico lo tenía todo en la tierra y Lázaro sufría en la tierra aquello que no podía cambiar porque él estaba pasando un desierto, tribulación dentro de su vida. Pero llega un momento en que Lázaro muere y el rico muere. Y Lázaro se va a un lugar que fue como un palacio para que podamos compartir y poder entender. Dios lo llevó a un lugar donde él iba a estar y todo lo que sufrió en la tierra no lo iba a padecer en los cielos. En cambio, el rico, que todo lo tuvo en el mundo, no logró tener resurrección de vida, sino de condenación, porque se fue a los infiernos y empezó su dolor, su calvario, y le dijo a la persona que estaba ahí en el nombre de Dios que fuera donde sus hermanos y les avisara para que no les pasara lo que él estaba pasando. Pero ya después de que uno muere, ya no se pueden cambiar las cosas. Lo que tú lograste en vida es lo que va a usar el Señor en el momento en que llegue tu juicio delante de Él, porque la palabra dice que todos tendremos un momento delante de la presencia de Jesús, donde Él va a ser el abogado delante de las tinieblas para defendernos y saber que podemos lograr entrar a esa vida eterna que Él nos ha prometido a todos. Entonces llega este hombre y podemos ver el reflejo de lo que significa esa resurrección de condenación. Y quiero decirles, hay mucha gente que habla de que Dios, mi Señor, yo lo amo, pero es de la boca para afuera, porque realmente no valoran lo que Cristo puede hacer en la vida de ellos. Entonces, hay mucha gente, cuando yo empecé en los caminos del Señor hace más de 20 años, yo pensaba que todos íbamos a ser felices, íbamos a lograr todos los beneficios de nuestra relación con Jesús. Pero en la medida en que voy aprendiendo y escudriñando más la palabra de Dios, me doy cuenta de que no va a ser fácil para todos. Y lo estamos viendo ahora mismo. Porque estamos viendo que personas se van de forma prematura y no entendemos por qué razón sucede esas cosas. Parte de lo que he logrado entender en este tiempo en que todos hemos estado en un desierto por el mundo, porque estamos viviendo un desierto mundial, donde todo se ha paralizado y somos como pueblos fantasmas. Todo el mundo en la casa y los edificios, tanto es así que los animales han vuelto a ser propiedad los lugares que están en las ciudades. Me mandaron hace poco, y sé que Mónica está escuchando, de Argentina y Chile, de las langostas que se comen los cultivos. Eso es bíblico. En los años del Antiguo Testamento hablaban que las langostas se comían los sembrados. ¿Y qué reflejaba la langosta? Oposición a Dios, rebeldía a Dios,
desobediencia a Dios. Y eso es lo que no queremos entender. Yo quiero, porque quiero, lo que estoy expresando tiene que ser sustentado con la palabra de Dios. Y yo me quiero ir a Juan 5, 28, 29. Y quiero leerles lo que dice el 28 y el 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros volverán a la vida. Es que saben que no tengo buena luz aquí y yo necesito, para ver una buena, tengo que cambiar mis lentes. Entonces, mientras que los cambio, todos Dice los que así, Gloricel, no os maravilléis de ay, esto, gracias. porque Ajá. vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es lo que les estoy hablando hoy en esta tarde. Les aseguro que ninguno tenía idea que habían dos resurrecciones. Todo el mundo pensaba que todos podíamos ser perdonados, no importa lo malo que yo hice antes de todo. Yo tenía la oportunidad de resucitar en Cristo, pero acabamos de leer y quiero que repitas el 29, María Luisa. Repíteme Juan Y, lo, 5, 29. y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, yo les acabo de explicar una parte de la Biblia que habla del rico y Lázaro. El rico a condenación, a resurrección de condenación. Dice la palabra que Jesús dice que en los cielos hay muchas moradas y que millones se van a salvar. Pero estamos nosotros en esos millones que se van a salvar. Creemos que realmente estamos haciendo todo para agradar. Toque partir a cada uno de nosotros, o estamos jugando con esa misericordia de Dios, creyendo que aunque yo falle, Él siempre me va a perdonar. No es la primera vez que yo les digo que la vida eterna es un regalo de Dios. No es cualquiera que puede lograr ser una hija bendecida o un hijo bendecido por Dios. Nos tenemos que ganar esa resurrección de vida y evitar que podamos ser resurrección de muerte. Desde que yo aprendí esa parte de la Biblia, yo he hecho oraciones donde he procurado que las personas que han pasado por procesos contrarios a Dios, ya sea por relaciones equívocas o por situaciones en las cuales no han pensado antes de actuar y les ha faltado temor de Dios, haciendo oraciones para que esas resurrecciones de condenaciones que ya tienen marcados puedan cambiar con la luz de Cristo.
porque dice la palabra en el 28 que Él va a venir y se va a llevar a los que ya murieron y que conocían de Cristo. Y eso también lo dicen los evangelios, que cuando Él venga en su venida, los que van a resucitar primero fueron los que murieron en Cristo. Y ahí también lo está diciendo en esta parte de la Biblia. Pero nosotros estamos conscientes de lo que está sucediendo y que nos habla ahí la palabra de Dios, que realmente estamos considerando lo valioso de la resurrección de Cristo, porque Él no tenía pecado y pagó pecado por nosotros, sin merecerlo, sin tener que pasar por esa situación. Y lo hizo por amor a nosotros, por amor a su gente, al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios ha sido inconstante, ha sido irrespetuoso, ha sido indisciplinado, desobediente y no ha entendido el valor de lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Él fue a los infiernos por nosotros para provocar que al conocer lo que sucedía, no tuviéramos que vivir ese infierno del fuego contrario a Dios, ni lago de azufre y de nuestra. Pero creo firmemente que no estamos conscientes de la situación. Quiero decirles que yo nunca he tenido temor para hablar las cosas de Dios, pero este tema me daba miedo. Miedo no de hombre, miedo a Dios, por estar provocando realmente a través de lo que les expreso hoy en día, que yo lo estaba haciendo correctamente para no omitir nada ni decir una palabra que pudiera manchar lo que Dios representa en mi vida. Fíjense lo maravilloso que ha hecho Dios en mi vida, que hoy puedo decirles que tenía miedo de enfrentar este tema, porque sabía que cuando les explicara y les contara que habían dos tipos de resurrección en Cristo, de vida y de muerte, quizás muchas no lo iban a entender y iban a decir, no hombre, esta mujer ya se volvió loca, y esta mujer está patinándole el coco, pero no es así. Y se los he expresado con una historia de Lázaro y del rico que nunca nadie vio, por lo menos hasta ahora yo no había percibido de nadie que me revelara lo que significaba lo del rico y de Lázaro, como lo entendí cuando vi lo que era la resurrección de condenación. Y quiero decirles que ahora Dios me pone algo que cuando yo estuve distanciada de mi madre durante 3 años y medio, todos los días de mi vida, sin saberlo, y ahora lo puedo entender hoy en día, yo repetía, Señor, que a mi madre no le pase lo de al rico y Lázaro, que ella pueda conocerte antes de irse, para que ella pueda tener vida en vez de muerte. Y miren, yo lo hacía y hasta hoy puedo entender que el Espíritu Santo me movía a hacer esa oración por mi madre y provocó
que mi madre fuera libre, porque me acuerdo que un hombre se me acercó después de que mi madre murió, y sin saber él lo que yo hacía diariamente, esa persona me dijo: a tu mamá no le va a pasar lo del rico y de Lázaro. Después de eso entendí que una oración de intercesión sí es importante en la vida de una persona, porque yo creía que Jesús era el camino, la verdad y la vida, aunque mi madre no lo viera como lo veía yo. ¿Y saben qué? Me entregué tanto a pedir por esa situación que Dios me dio el regalo a través de Jesús para mi madre en ese momento. Entonces, es un tiempo que, si nos ponemos a ver, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias desde hace muchos años en mi vida. Y empezamos hablando todos, yo de la mortificación, de que no veía que el corazón de Dios estaba siendo tocado. Porque en vez de adelantar, vamos atrasados. En vez de conseguir una solución, las soluciones se están dilatando, destruyendo, para provocar la desesperanza en el ser humano y que crea que Dios es un castigador. Yo nunca voy a creer que Jesús se ha olvidado de mí. Yo nunca voy a creer que Él está atento a todo lo que a mí me sucede. ¿Saben? De alguna manera yo no lo quería decir, pero hoy se los quiero compartir. Me regreso a Panamá en cuanto haya vuelo de regreso a Panamá. Nos vamos ya del todo para Panamá después de 5 años. Porque las empresas necesitan bajar costos y nuestra permanencia aquí tiene costos para la empresa que se pueden evitar, y si mi esposo tiene que viajar, viajará, o si no, le mandarán por DHL los papeles, pero creo que mi tiempo ya terminó en este lugar y vamos de regreso una vez que ya los vuelos se restablezcan. Y quiero contarles que yo creo que mi regreso a Panamá obedece a muchas cosas. Ya tengo más madurez, ya tengo más sentido de permanencia en el Señor, ya puedo tener más equilibrio emocional de lo que tenía cuando salí hace 5 años de Panamá. Y hace como 2 o 3 días, porque yo siempre intercedo por todos. Y de repente yo pedí al Señor, Señor, porque la palabra dice que uno puede acelerar los tiempos. Y en ese momento, Dios puso en mi corazón: no tengas tanta prisa. Así fue lo que Dios me puso en mi corazón en ese momento. Y de repente, de manera inmediata, el Señor me hizo entender por qué no tuviera prisa de lo que yo le estaba pidiendo en ese momento. Y quiero decirles que me llené de paz porque le dije enseguida: tienes toda la razón. Cuando las victorias se van a dar, yo no necesito recibir una respuesta antes de lo que Dios piensa que debe hacerse.
Y eso me hizo entender que muchas veces, cuando somos malcriados, cuando creemos nos merecemos que Él lo haga como nosotros deseamos. Y yo quiero contarles en esta tarde que no es mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Quiero decirles que si en algún momento ustedes han hecho algo contrario a Dios, como la Biblia lo especifica, pidan perdón y suelten esa carga para que puedan de alguna manera lograr ser libres de pensamientos y de acciones contrarias a Dios, que lo que provoca es que pierdan la fe y la esperanza de que Dios va a contestar. Vuelvo y les digo, yo estoy usando Primera de Samuel o Segunda de Samuel 24, ahora lo voy a buscar, porque yo quiero ser parte de esa remanente, así lo dice la palabra, el remanente que va a quedar. ¿Qué significa remanente? Remanente es cuando un pueblo de Dios le pasó a Moisés con el pueblo cuando hicieron un becerro y idolatraban a dioses. ¿Qué sucedió? Cuando Moisés regresa y Dios pide que se haga juicio contra aquellos que hicieron el atrevimiento o difamaron o blasfemaron haciendo un becerro de oro, se fueron muchos en ese momento. Entonces, ese remanente que quedó con Moisés es el remanente que debe quedar ahora en la venida de Cristo, que somos nosotros. Que logremos entender, y yo lo he comprendido hace mucho rato, no todos son los escogidos. Y ustedes me dirán, ¿cómo yo puedo aseverar que no? Es que la palabra es clara. Que aquellos que son para la resurrección de vida van a ser para la resurrección de vida. Y aquellos que están en resurrección de condenación, no sé si Dios puede cambiar la situación. Eso no lo puedo contestar. Pero en este momento no están bajo el amparo de Dios. Eso me dice la palabra de Dios. Entonces, ya entienden por qué del título del tema. ¿Realmente valoro yo lo que Jesús puede hacer en mi vida? ¿Realmente creo yo que voy a ser de ese remanente o de esos millones que se van a salvar en la venida de Jesús? Yo no creo que sea todavía el tiempo del fin, pero es un tiempo de escarmiento, un tiempo en que necesitamos entender, y yo siempre lo ponía, no sé las que se acordarán, que cuando yo hacía la oración cristiana, la revista cristiana, disculpen, yo siempre ponía al final de lo que yo escribía en el editorial,
donde está tu tesoro, está tu corazón. Fue una cita bíblica y creo que es Mateo 6:21, donde dice que donde yo pongo, eso mismo es de Dios. Con todas las necesidades de todos nosotros. Yo estoy feliz que por 5 años, pero ahora me toca a mí regresar, que yo quiero que Jesús bendiga. Esa de nuestra mente y la firmar en la resurrección de los vivos. En este momento no es por obras que Dios permite que las cosas algo de Dios es clara cuando dice que la carrera es larga y hasta el último día de mi vida llegar a la meta que yo necesito van a provocar cosas diferentes en mi vida. Una de las cosas que pude sentir el frío en el pecho esa madrugada y que se ha reflejado a lo largo después de esa situación que yo experimenté. Dios me decía que la maldad de los hombres iba a aumentar y quiero creer que todavía hay la oportunidad para que esa maldad de los hombres cambie. Y nosotros, los que estamos aquí en esta tarde, somos un reflejo de lo que nuestras oraciones pueden hacer. Piensa en menos en ti. Piensa en las necesidades de otros. Yo siempre aprendí de mi guía espiritual, algo preciado para mi vida, que ella me decía, ocúpate tú de los trabajos del Señor, que Él se va a ocupar de los tuyos. Momentoso de bendiciones en medio de la pandemia. Y es algo que la palabra lo dice. Busca el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Si en ningún momento a Elías le faltó nada mientras que tuvieron los 3 años de escasez. Siempre hubo abundancia en su vida. Lo que pasa es que quizás tenemos que aprender esos tiempos cuando recién casados, donde uno tiene que experimentar que en lo poco Dios va a permitir que todo aumente. Yo he visto muchas de ustedes
que en el tiempo de escasez Dios las ha sorprendido. Dios ya ha encontrado y bendiciones, y ese es Dios tomando cuidado de cada una de las cosas que nos faltan a todos. Yo lo puedo, pero ¿dónde está tu fe? Porque la certidumbre, la fe crece en aquellas cosas que yo no puedo palpar ni que puedo manejar como by the book, por el libro, así, porque fue algo que hice como un capitán del barco, ya yo lo tenía dispuesto, ya yo lo sabía cómo hacer, y lo que estoy haciendo es repetirlo y llevándolo a cabo como debo hacerlo. En Dios las cosas son distintas. Dios puede hacer que el mío produzca el deseo que otro se acerquen a ese día, que permitan ponerles una Tesalonicenses 4:16. Primera de Corintios 15, 51 y 52. Juan 3, 16 al 18. Recogí sobre el tema que les he dado esta tarde, creyendo que las he hecho reflexionar y que he tocado partes sensibles de lo que necesitan hacerse para cambiar realmente el rumbo en nuestras vidas. Tenemos que ser valientes, esforzadas, para lograr que todo aquello experimentó en las manos, en los pies, en la cabeza, en su cuerpo. Todo fue hecho por amor de Él hacia nosotros. Una de las cosas que yo he podido percibir, que conozco a Dios de una forma diferente, es increíble. ¿Ustedes qué piensan que Jesús ha hecho en sus vidas? No lo vean como hombre, porque ya Él es espíritu y es uno solo con Dios. Y es lo que dice Juan 10:30, que se los leí al principio. Mi Padre y yo somos uno.
Y sé por experiencia personal que no es fácil entender las tres divinas personas. Hay mucha confusión en esa situación, pero yo sí me recuerdo que cuando yo estaba en mis primeros inicios aprendiendo de Jesús, cuando quería irme hacia el Espíritu Santo, el Señor Jesús me interpelaba y me hacía que fijara mis ojos en Él. Así que utilizo el Espíritu Santo como ustedes. Doy la prioridad a mi Jesús. Permito que Él sea el que mueva lo valioso del Espíritu Santo para yo poder avanzar hacia donde Él quiere. Tenemos que entender que no hay nada en este mundo que pueda hacer algo para solucionar las situaciones, solamente Jesús. Y lo siguiendo y repitiendo porque lo busca como valioso. Quiero decirles, yo nunca hablo de mis relaciones. Disculpen, yo nunca hablo de mi relación personal con Cristo en las madrugadas como aprendí yo. Pero quiero decirles que mis manifestaciones no son religiosas. Yo no tengo que hacer ademanes religiosos para que Él se presente ante mí. Yo no tengo que hacer cosas extraordinarias y estrambóticas para que Él se acerque hacia mí. Me siento en mi silla, que tengo desde el día 1 en este país y en otros lugares otra silla, pero me siento en mi silla y me siento a conversar como si recibiera la visita de uno de ustedes. Así converso yo con el Señor. De una forma natural, de una forma extraordinaria, sí, mucha revelación, pero no tengo que embotar mis pensamientos con cosas religiosas para lograr que Él me escuche. Y lo sé y lo entiendo, que si Él no ha cambiado en este momento las circunstancias para mi vida, es porque tiene algo mejor para mí que lo que yo me imagino. Pero he aprendido a esperar ese regalo sin necesidad de llenarme de ansiedad, de angustia y desesperación, porque Él es mi amigo, Él es mi compañero, Él es el que me motiva todos los días de mi vida para cuidar de mi familia y cuidar de cada uno de ustedes a través de mis oraciones. Yo no puedo hacer el trabajo por ustedes, pero sí puedo aconsejar, sí puedo orientar, edificar, ministrar lo que cada uno de ustedes tiene que hacer para que logren sus propias metas y puedan evolucionar como Dios quiere que lo hagan. Dense la oportunidad de procurar
ser del remanente de Dios que va a sobrevivir el coronavirus, esta pandemia, como lo queramos llamar, pero que dentro de todo seamos victoriosos. Buenas tardes. Dios los bendiga. Amén. Wow. Iniciamos de esta manera la sesión de preguntas para Gloricel. A ver, es un tema profundo, muy profundo, para analizar. Una, María Luisa. A ver, Gladys. Gloricel, yo quería preguntarle, en mi familia hay dos situaciones que he tenido dos primos que han muerto jóvenes, uno de 35 y otra de 40. Jóvenes sanos. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso es por designo de Dios? ¿Eso es algo generacional? ¿O por qué mueren tan jóvenes? Yo creo que designio de Dios no es porque Dios quiere vida y no quiere muerte, pero puede deberse a, definitivamente es un demonio que se llama muerte repentina. Así es que llega, de repente llega y se lleva a la persona que se tiene que llevar. Entonces puede ser por una maldición. Muchas veces la boca del hombre provoca maledicencia. ¿Qué significa maledicencia? Significa cuando una persona puede difamar o maldecir a otra persona. Entonces vivimos en un mundo donde de alguna manera unos quieren hacer situaciones para favorecerse con respecto a otros y no les importa si la maldad la tienen que usar para provocar que otras personas sufran o se tengan que morir o tengan que experimentar una enfermedad. Entonces, mi consejo para ti, para quebrar con esa situación, es pedirle al Señor que cualquier, y la maledicencia es un espíritu que está en la Biblia, te lo voy a buscar y te la voy a mandar. La maledicencia, que la difamación o la maldición que haya podido hacer una persona con hombres, creo que es hombres lo que me dijiste que fueron los dos, ¿verdad? Fueron hombres, dos hombres. Significa un hombre que... un hombre y una mujer, pero todos de la misma familia. Bueno, entonces eso significa que hay una maldición sobre esa familia y viene de algo que hicieron contra ellos. Entonces, para lograr cambiar esa situación, alguien de la misma sangre, que tiene que ser algún pariente, algún hijo o alguna persona relacionada con ellos, tiene que romper ese encantamiento, esa situación contraria que hicieron contra ellos como familia, cerrando la boca de aquellos que maldijeron o difamaron, y que ese edicto pueda cambiar por un edicto nuevo de Cristo, de Dios, como lo hizo Esther en el libro de ella, que el edicto de muerte que había provocado Mardoqueo para el pueblo judío se cambió por un nuevo edicto para provocar que no murieran. Entonces se necesita romper con un edicto que hay en este momento espiritual de muerte prematura y llevarlo a una larga vida en el nombre de Cristo por medio de la palabra de Dios. Yo te puedo orientar con mucho gusto en la oración para lograr que, pero tienen que ser cristianos comprometidos, convertidos, que realmente reconozcan a Cristo como el Salvador. De lo contrario, no va a suceder nada favorable para ellos. Eso es lo que te puedo contestar en el nombre de Jesús. Gracias.
Excelente. A ver, más preguntas para Gloricel. Sabes que con ese tema, esa pregunta de Gladys, también me ha tocado a mí, porque en mi familia, mis hermanos, esos testimonios yo se los he comentado, de que han habido muchas muertes prematuras y que de 9 hermanos que hubiesen sido por parte de mi madre, Eso lo sobre. Acuérdate que en tus Sí, raíces, en tu cultura, hay adoración a otros dioses pasadas. Eso no lo podemos ocultar, ¿verdad? Entonces, como ha habido situaciones familiares que tú ni siquiera que pudieran haber afectado ese proceso de ellos para larga vida, entonces vuelvo y digo, todo lo contrario a Dios. Entonces, ¿cómo hay que hacer? Yo les he explicado que hay 2 resurrecciones, la de vida y de muerte. Tú tienes que sacar tus generaciones hacia adelante porque ya tú eres la que estás convertida, tú eres la llave, así como le dije a Aida, que ella era la llave de la unidad, tú eres la llave para restitución de tu familia para el reino de los cielos. Entonces tú tienes que provocar que esa resurrección de condenación de muerte prematura pase a una resurrección en Cristo de vida, de larga vida. Y tu oración tiene que ir encaminada hacia esa situación. Entonces, ¿qué vas a experimentar tú? Que si estaban en las tinieblas, puede, eso sí, de los vivos. Los muertos ya, si no conocieron a Jesús, yo no te puedo decir. Eso no creo que pueda cambiar, pero sí puede cambiar los que están vivos. Entonces, tu oración tiene que ser sacarlos de las tinieblas, de esa resurrección de condenación a una resurrección de vida en el nombre de Jesús. Y sí se puede porque he visto milagros en ese sentido en el nombre de Jesús. Todo es la Amén, fe. amén, así es. Así es, yo estoy segura y ya puedo testificar de eso, porque cuando usted hace años me indicó que había un espíritu de muerte detrás de una de mis hijas persiguiéndola y ya pude y yo puedo decir